Ya se puede observar. Bien, lo que nosotros hicimos es evaluar y analizar la tabla 1, en donde determinamos cuáles eran las variables cuantitativas y cualitativas, con su respectivo color. Las variables cuantitativas son de color azul y las cualitativas son de color naranja. Entonces, el sexo, como sabemos, es una variable cualitativa, por eso está en naranja. La edad, vemos aquí lo que es la mediana y el rango intercuartílico. Entonces, para nosotros reconocer si que es cualitativa es ver esto. El rango intercuartílico que estén en estas variables van a determinar si van a determinar que esta es cuantitativa. Entonces, todo lo que tenga rango intercuartílico y la mediana en este caso van a ser cuantitativas. El diagnóstico, por su parte, es cualitativa, que es cáncer nodular, y los demás son cualitativos. Las variables operativas, en cambio, son la duración de la operación. Esto, en cambio, es cuantitativa. Pacientes intervenidos por centro también es cuantitativa, porque evalúa el número de casos. Las variables postoperatorias, el peso, el tamaño también del nódulo, son variables cuantitativas. El diagnóstico final es en cambio cualitativo. Entonces, lo que nosotros pusimos acá es que se evalúan variables preoperatorias, que son sexo, edad, índice de masa corporal, el calcio corregido, hormonas paratiroides preoperatorias y el diagnóstico. Operativas, que son duración de la operación y pacientes intervenidos por el centro, el número de centro. Y posoperatorias, que es el peso de la muestra, el tamaño del nódulo, el diagnóstico final. Y en pacientes sometidos con autofluorescencia inducida por infrarrojo cercano y en pacientes sometidos en atención estándar. Las variables cualitativas se presentan como frecuencia y porcentaje, y las variables cuantitativas como mediana y el rango intercuartil. Ya, perfecto. Entonces, para el resto de los grupos, recuerden que las variables cuantitativas se pueden expresar con medidas de tendencia central. O sea, expresar se refiere a parámetros estadísticos, ¿sí? Porque yo no puedo poner la edad, por ejemplo, que es cuantitativa, en frecuencia y porcentaje, a menos que divida en rangos de edad. Porque si no, tendría que decir, bueno, cuántos hay de 20 años, cuántos hay de 21, cuántos hay de 22. Entonces queda muy distorsionada la tabla. Entonces utilizan la medida de tendencia central, que puede ser la media o la mediana. Si esa variable está muy dispersa, o sea, por ejemplo, en pacientes de edad muy joven y de edad muy vieja, es mejor la mediana, porque es más fidedigna del centro de la mediana, es el punto medio pues, de los datos. Entonces es más fidedigna de cómo están distribuidos los datos. Cuando esos datos están muy cercanos a un punto, por ejemplo, que toda la edad, la mayoría de los pacientes tenían 45 años y más o menos estaban por ahí, entonces ahí es mejor utilizar la media. Pero eso me lo dice también una prueba estadística, si mejor la media o mejor la media. Ok, vamos con la tabla 2. Bien, con respecto a la tabla 2, ¿sí se me escucha? ¿Sí? Hola. Ya. Lo que se nos mencionaba era que existen dos tipos de resultados, los primarios y los secundarios, como se puede observar. Entonces aquí lo que se puede rescatar es que en los resultados primarios se hicieron algunos estudios, por ejemplo el de la hipocalcemia postoperatoria en el día 1 o 2 del postoperatorio mismo, con la cual vemos que tiene un porcentaje de 11. Bueno, y como ya sabemos, el intervalo de confianza aquí se realizó del 95% en este caso, y con lo cual está en el rango de 4 a 14.2, y el valor de P nos da de 0.007, con lo cual sí es un valor significativo. Asimismo, con las que son con resultados secundarios, vemos el calcio corregido postoperatorio, y aquí vemos que el valor de P asimismo es de 0.025,
con lo cual, como es menor a 0.05, también es asimismo significativo. El de la hormona paratiroide al día 1 del posoperatorio es de 0.7, y aquí lo que se observa es que no es significativo este nivel, porque es de más de 0.05. Y con respecto también a lo que se estuvo aquí analizando de la parte de la suplementación, también se estuvo analizando el calcio y también en conjunto el calcio y la vitamina D. Con respecto al calcio únicamente, nos dio un valor de P de 0.16, con lo cual también fue significativo. Y respecto al conjunto del calcio y la vitamina D, fue de 0.78, entonces, bueno, en conjunto estos... Perdón, que en el de arriba, en el de solo calcio, era 0.016, lo que pasa es que ahí no ponen el 0 antes del coma o del punto. Dijiste 0.16. Ah, Alguien que no estaría aquí se puede confundir. Ok. A ver, entonces en el calcio, cuando fue únicamente el calcio que se analizó, es de 0.016. Entonces, si es menor a 0.05, con lo cual sí es significativo. Y en conjunto lo que está diciendo de cuando se analizó la suplementación con calcio y la vitamina D fue de 0.78, con lo cual no es significativo. Y también algo importante que se realizó en este estudio, obviamente, fue el estudio, fue analizar las glándulas paratiroides identificadas en cuanto al número, que fuera de un rango de 0 hasta 4 glándulas paratiroides, entre las cuales nos da un valor que es menor a 0.001, con lo cual sí es bastante significativo. Y también igualmente se analizaron las glándulas paratiroides resecadas de forma inadvertida y las glándulas paratiroides autotransplantadas. Ambas también fueron significativos. Bueno, y también como resumen, mencionar que en sí los valores de P que no fueron significativos en esta tabla fueron 5. Como mencioné, la hormona paratiroide en el día 1 del posoperatorio no lo fue. Asimismo, no, espera. Perdón, por ser mayores, los que sí fueron significativos fue la hormona paratiroide en el día 1 del posoperatorio, la suplementación de calcio y vitamina D, la hipocalcemia permanente, la complicación no paratiroidea y también la duración de la hospitalización. Estos no fueron significativos. Gracias. Sí, muy bien. Entonces, fíjense, en la segunda tabla ya hay un análisis que no es descriptivo, sino ya es inferencial, porque ya se están asociando variables, ¿no? Entonces, aplicamos pruebas estadísticas que nos van a dar un resultado de P, que nos va a decir, bueno, hay diferencias en cuanto a cada una de estas variables entre el grupo control, que es el grupo al que se le aplicó la técnica, perdón, el grupo experimental, que es el grupo al que se le aplicó la técnica, y el grupo control, que es el standard of care. Hay diferencias entre ambos grupos, y esa diferencia es estadísticamente significativa. Entonces, las pruebas que se utilizan, para ahí abajo está en el pie de la tabla, el X al cuadrado, que es el chi cuadrado, el Wilcoxon test, que es el equivalente a la T de Student, cuando por ejemplo utilizamos la mediana, o el Fisher test, que también depende un poco de la cantidad de la muestra, ¿no? Pero es igual al chi cuadrado. Entonces, esas pruebas nos permiten comparar si hay diferencias entre dos grupos, ¿no? Y cuando la diferencia es significativa, bueno, diríamos que, bueno, en el grupo, por ejemplo, que se utilizó la técnica, el nivel de hipocalcemia fue menor. Por ejemplo, ellos ponen aquí 11 pacientes con hipocalcemia. En cambio, en el Standard of Care, 26 pacientes presentaron hipocalcemia. Esa diferencia entre 11 y 26, ¿será significativa o se debe al azar? Entonces la P, okay, en este caso sería, como es un valor cuantitativo, probablemente la T de Student o el Wilcoxon. Entonces,
es significativa porque es menor a 0,05. Eso me rechaza la hipótesis nula que dice, no, todo se debe al azar, no hay diferencia, no influye para nada si se le pone esa técnica o no. Mi hipótesis como investigador, que es la hipótesis alternativa, diría, no, mi técnica sí sirve, y si yo le hago esta técnica, el paciente no va a presentar hipocalcemia, o menos pacientes van a presentar hipocalcemia. Entonces, ¿eso me lo demuestra la estadística? Sí, me lo confirma, ¿verdad? Me rechaza la hipótesis que dice que no, y se acepta la que dice que sí, si hay diferencias entre usarla y no usarla. Y bueno, así para las demás variables, ¿no? Ok, entonces vamos con el grupo 3. Perdón, antes que se me olvide, ya les puse ahí el link para que suban esto que están haciendo. Acuérdense que todos estos artículos van a la nota de la práctica, pues, en conjunto con la práctica, porque bueno, en caso de que no se pueda completar la práctica, pues ya tienen su nota ahí con esto, ¿no? Y si se hace la práctica, bueno, se suma a la práctica. Buenas tardes, doctora. Respecto a lo que es el análisis de la tabla 3, hablaba sobre un análisis univariado y multivariado para lo que son los factores asociados con hipocalcemia postoperatoria. Encontramos que el diagnóstico final, lo que es la edad, incluso el IMC, y los niveles de calcio que se encontraban corregidos en la parte de lo que es postoperatoria del análisis multivariable no se asociaron significativamente con lo que es la hipocalcemia postoperatoria. Asimismo, también se encontró que en el análisis multivariable lo que únicamente se va a encontrar significativo va a ser el valor de P. Este va a ser correspondiente pues a lo que es al uso de una cámara de fluorescencia. Respecto pues también al análisis univariado, es significativo pues el valor de P en lo que es el uso de una cámara de fluorescencia, como ya se dijo, y el diagnóstico final, los cuales van a evidenciar una cierta asociación con la hipocalcemia postoperatoria. Y respecto pues al uso de una cámara de fluorescencia, pues el OR iba a ser igual para los dos, y asimismo pues iba a ser para el ICE, que iba a ser menor de 1, por lo que iba a actuar como un factor de protección para lo que es la hipocalcemia postoperatoria, y este va a ser el único valor confirmado por B. Doctora, disculpe, tiene el micrófono muteado. Disculpe. Para el resto de los grupos, explicarles un poquito. Recuerden que cuando hablamos de análisis univariado es cuando solamente se asocian dos variables, o sea, la hipocalcemia postoperatoria con, por ejemplo, la primera variable, que es el uso de la cámara, ¿no? Solamente ellas dos. En cambio, cuando se hace el análisis multivariado, se incluyen otras variables que hacen que el modelo se ajuste por variables que pueden ser confundentes, por ejemplo, la edad, el sexo, el índice de masa corporal, otras variables que pueden ser de las características incluso sociodemográficas o clínicas, que puedan decir, bueno, es que la hipocalcemia puede ser que no se deba solamente a la tiroidectomía, sino a otra causa, a otra enfermedad que tiene, a otro fármaco que toma, o a otro trastorno X, con la dieta, etcétera, ¿no? Entonces, esas otras variables confundentes se meten en el modelo y el resultado entonces es más fidedigno. Por eso es que a la hora de toma de decisiones, en estos estudios donde se hace, por ejemplo, casos y controles, ¿verdad? Los casos son los pacientes con la cámara, controles lo que recibieron el estándar of care, o sea, sin la cámara. ¿Y para qué era esa cámara? La cámara lo que hacía era que verificaba la presencia de las glándulas paratiroides. Entonces el cirujano pues no las reseca, las preserva. ¿Sí? En cambio la técnica estándar es más visual, no tiene una técnica adicional, y puede que sí, como puede que no, las extirpe durante la cirugía de la tiroides. Entonces es como que la cámara le da un aporte adicional para visualizar estas glándulas paratiroides. Entonces lo que ellos querían era evidenciar estadísticamente si esa técnica sirve o no sirve. ¿Cómo demostraría que sí sirve? Bueno, midiendo el riesgo de que un paciente presente hipocalcemia postquirúrgica si la usa, en comparación con pacientes que no la usen, ¿verdad? Y eso es lo que miden estas pruebas de probabilidad, ¿verdad? Que son el odds ratio, el hazard ratio, que hemos visto en otros artículos, el riesgo relativo, son parámetros que reciben diferente nombre, porque van a depender del tipo de estudio, pero que la interpretación es la misma. Y siempre van a estar en relación al 1,
porque el resultado que dé mayor a 1 siempre va a representar mayor riesgo o factor de riesgo o mayor probabilidad de que la persona presente la enfermedad o la complicación, ¿verdad? Y cuando es menor de 1, eso significa que es un factor protector o menor riesgo o menor probabilidad de que la persona presente la complicación o la enfermedad. En este caso, como la hipocalcemia era lo que se estaba midiendo como efecto final, entonces, bueno, ¿será que el uso de la cámara previene o es factor protector para presentar hipocalcemia? Entonces, el valor tendría que ser menor de 1, y eso fue lo que se mostró ahí. 0,35 tanto en el análisis multivariado como en el multivariado. Eso quiere decir que sí protege contra la hipocalcemia. Ahora, para yo afirmar o confirmar, mejor dicho, esa afirmación, tengo que utilizar el valor de P y el intervalo de confianza. Entonces, cuando el intervalo de confianza todo va de menor de 1, perdón, por ejemplo, como dice el univariado, de 0,17 a 0,71, o el multivariado al lado del 0,35, de 0,15 a 0,83. Todo está por debajo de 1, o sea, 0, algo. Todos los pacientes se beneficiaron de esa técnica, siendo factor protector para la hipocalcemia. En cambio, si ustedes ven las de abajo, por ejemplo, diagnóstico final, fíjense que es por encima de 1, 1,93. O sea que tener un diagnóstico final diferencial, ahí no especifican cuál es probablemente en la C, es arriba, dicen cuál es el de referencia, probablemente era tener cáncer o no sé, tener alguna patología específica de la tiroides por lo cual hicieron una tiroidectomía, era un factor de riesgo adicional para presentar la hipocalcemia. Pero no se verificó ese resultado en el multivariado porque la P es mayor de 0,05 y el intervalo de confianza, fíjense, va de 0,97, o sea, menos de 1, hasta 4,04. Es decir, para algunos pacientes fue protector, para otros fue factor de riesgo. Entonces, cuando da así, cuando el intervalo de confianza atraviesa el 1, es decir, que hay valores menores de 1 y mayores de 1, no se puede dar una conclusión con respecto a esa variable, porque para uno fue protector, para otro fue de riesgo. No se asocia. ¿Okay? No se asocia con hipocalcemia el tener un diagnóstico final diferente, o sea, tiroiditis o cáncer de tiroides, etc. No se asocia la edad, no se asocia el índice de masa corporal y no se asocia el calcio corregido preoperatorio. Eso es más o menos la conclusión de esta tabla. Bueno, vamos con la 4, que es ya la conclusión y la discusión. Sí, bueno, principalmente en la discusión, pues en este estudio clínico aleatorizado, pues se encontró una mayor tasa de identificación y preservación de las glándulas paratiroides y una menor tasa de hipocalcemia postoperatoria precoz utilizando esta técnica de sistema de luz con autofluorescencia de infrarrojo cercano. También podemos destacar que las glándulas paratiroides fueron identificadas por este sistema antes de que el cirujano pudiera verlas en casi 2/3 de los pacientes, así concordando con 2 estudios que ya se habían realizado. Esto por autores Karamgil y Kim en la identificación de glándulas por este sistema. Además, se observó una gama similar de reducción en las tasas de autotrasplantes del 25 al 2% y también una tasa de resección inadvertida del 7 al 1%, de igual manera utilizando este sistema. También existió una reducción en las tasas de hipocalcemia postoperatoria de un 9% en el grupo que se utilizó el sistema de autofluorescencia por infrarrojo cercano frente al 22% después de una cirugía convencional. Uno de los efectos positivos medidos con este sistema pues, es que las imágenes proporcionadas en una etapa temprana ayudaron a los cirujanos a prepararse para una mejor conservación de estas glándulas paratiroides. Y también el procedimiento por NIRAF obliga al cirujano a interrumpir la operación durante unos minutos dedicado a las glándulas paratiroides
permitiendo así al cirujano movilizarse y planificar eficientemente una mejor disección de estas glándulas. Y ya como conclusión general, por decirlo así, pues este estudio muestra la utilidad clínica de la autofluorescencia pues como un complemento de la evaluación quirúrgica para la reducción de riesgo de hipocalcemia postoperatoria después de una tiroidectomía total. Y este proceso pues parece funcionar al mejorar la identificación y preservación de las glándulas paratiroides. Gracias. De ahí entonces está explicado que sí fue efectivo entonces. Bueno, entonces ya les expliqué lo de para la exposición de la próxima semana. En cuanto pueda les subo los archivos para el último grupo, que son los de emergencias endocrinológicas. Y bueno, eso, creo que ya está toda la planificación allí. Recuerden entonces que va para el examen también lo de complicaciones crónicas de la diabetes según la clase. ¿Okay? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana.